Hey Heads Up Operators, aquí Reno. El evento de 72 horas está cada vez más cerca, así que preparen a su equipo, prepárense ustedes mismos en lo físico y lo mental, porque va a ser un reto bastante difícil, entonces no lo tomen a la ligera, es un buen ejercicio y buen momento para aplicar realmente técnicas y conocimientos sobre simulación militar. Por otro lado, este video es especial porque el domingo pasado tuvimos un interesante workshop ya antes anunciado donde se presentó Airsoft 5.2, Airsoft Integral y por supuesto YOLOL de 350 FPS, gracias a Bulletproof también que nos estuvo acompañando en todo momento. Este workshop ha sido una de las experiencias más enriquecedoras como jugador porque no siempre tengo la oportunidad de tener este conocimiento al alcance. Por lo general acudo a internet o a manuales, pero esto es conocimiento de primera mano y qué mejor que vivirla y practicarla con gente que sabe cómo se hace. 5 minutos antes de las 9 ya estábamos los asistentes listos para recibir las instrucciones. El primer tema con el que empezamos fue cómo configurar el equipo de acuerdo a la actividad que se iba a realizar. You need to figure out where you can reach to quickly, the easiest place. You want this to be the easiest thing for you to do in the world. Que por cierto, la gran recomendación es mantén tu equipo lo más pegado a tu plataforma, es decir, tu chaleco, tu chest rig, lo que sea que tengas. Del workshop, lo que más me llevo es el aprendizaje de cómo configurar tu equipo. La verdad es que lo hacía de forma orgánica, pero no entendía muy bien el por qué se ponían las cosas. Sin embargo, ya con esta inducción entiendo el por qué van las cosas donde van y ciertas sugerencias que son sentido común, pero la verdad es que como estamos acostumbrados a usar imágenes de referencia o demás, pues se nos hace fácil simplemente copiar configuraciones y no pensar en por qué van ahí. El segundo tema fue las transiciones de tiro, cómo y cuándo realizarlas. Estuvimos haciendo varias veces el drill, avanzando, nos iban dando observaciones, esperaban a que nos desconcentráramos un poco para lanzar el drill. Ya de ahí nos saltamos a cómo tomar posiciones, sobre todo ese QB. Entonces, algo que me sorprendió mucho es que no nos sugirieron tanto el hacer la transición de mano. Si iba a ser combate rápido o cercano, no era tan recomendable por el tiempo que implicaba hacer la transición. You can do that? Yes, you fucking can. La segunda cosa más importante que me llevo es comunicación. Es muy difícil tener comunicación con tu equipo y es una de las cosas menos practicadas, o al menos que yo he visto menos presente entre los equipos de México. Entonces les sugiero practicar ese tema y nos demostraron que no es necesario tener radios para descubrir que no tenemos buena coordinación ni buena comunicación entre equipos. Nos dividimos en dos equipos y una persona de los del workshop, en este caso fue YOLOL de 350 FPS, quien nos iba a dirigir para lograr ciertos objetivos muy sencillos, pero que al momento de no tener comunicación directa entre los equipos se complicaba todo, sobre todo porque no teníamos la lógica de cómo solucionar nuestra comunicación en una situación como esa. Y finalmente lo que más se me quedó fue cuestiona todas las técnicas que te enseñen o que encuentres. No todo está escrito y no existe táctica mala, sino una mala ejecución de la táctica. Y pues la cereza del pastel fue que nos dieron algunos tips de defensa personal, que por cierto ellos dan esos cursos. La defensa personal se basa más en el saber dónde realizar, dónde ejercer cierta presión o cierto esfuerzo para escapar de la amenaza o tener ventaja sobre el agresor. No duden en tomar este tipo de actividades, la verdad es que les funciona muy bien a nivel individual o como equipo. Y pues a nadie le sobra conocimiento, siempre se aprenden cosas nuevas. Nos vemos en el evento de 72 horas, una excelente actividad para volver a rectificar los conocimientos que ya tienes sobre simulación militar, además de que ahí mismo nos van a dar otros tips y nuevas formas de hacer las cosas respecto a ese estilo de juego. Para los que se pierdan el workshop, pues esa es una oportunidad, no se la pierdan. Y para los que sí fuimos al workshop, ahí nos vemos. Y bueno, Operators, hasta aquí el video de hoy. Quiero aprovechar para mandarle un saludo carnalazo a Art Raven de North Division Airsoft, allá en Chihuahua, que se rifó bien chido con este playeruki, su diseño.
No olviden darse una vuelta en mi Tumblr, ahí siempre pongo posts escritos, nuevas cosillas que voy descubriendo. Dense una vuelta por las redes de Bulletproof, mi patrocinador. Acá abajo se los voy a dejar. Facebook, Instagram, ahí esténlos molestando, dándole like. Y pues a mí, porfa déjenme un comentario, es un buen feedback para mí, para ver qué más les interesa saber, qué otras cosas podemos mejorar. También les dejo mis redes, estoy en Instagram, en Tumblr, Facebook, ahí me pueden molestar, o en los grupos, comunidades de Airsoft en México. Yo soy Reno y dime, Operator, ¿qué workshop te gustaría tomar para saber más sobre Milsim?